Carismático, servicial, educado, correcto, puntual y entregado a su profesión como enfermero. Son solo algunas de las cualidades con que era descrito Charles Cullen. El hombre, desde que se postulaba a un empleo en un hospital, sabía cómo ganarse a su reclutador, y tras obtenerlo, inmediatamente sabía conseguir el cariño de sus pacientes. Pero lo que nunca pasó por su cabeza es que quien empleaban se convertiría en el verdugo del nosocomio, aquel que elegía si el paciente postrado en la cama merecía vivir o morir. Por años se valió de su farsa para engañar a muchos, y una vez que elegía a su víctima la asesinaba, haciendo uso de sus dotes de medicina, y con esto aseguraron muchas personas que en su momento fueron allegadas a él, que las apariencias a veces son engañosas. Familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por acá. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. De voz suave, ojos grises, aspecto de una persona deprimida y con un semblante inofensivo, Charles Cullen llegó a este mundo el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, dentro de una familia de clase trabajadora, católica y con una mentalidad inclinada a ayudar a sus semejantes. Charles Cullen era el último de los 8 hijos del matrimonio conformado por Edmund, un chofer de autobús quien falleció el 17 de septiembre de 1960, cuando Charles tenía apenas 7 meses de nacido, y de Florence Cullen, que ante la ausencia de su esposo tuvo que hacerse cargo de todos los gastos de la casa. Debido a esta ausencia, Cullen calificaría su infancia como infeliz y aseguró que había sido maltratado constantemente por los novios de sus hermanas, así como por sus compañeros de clase, que lo llevó a los 9 años a atentar contra su vida tras beber productos tóxicos en un set de química. De hecho, esta no sería la única vez que lo haría, pues cada vez que se sentía con una complicación recurría a esto, solo que nunca consiguió su objetivo. Cullen, sin la presencia de un padre que le enseñara aspectos sobre la vida, creció sin una educación sana, pero se complicaría aún más cuando Florence Cullen perdió la vida en un accidente de tráfico el 6 de diciembre de 1977, cuando Charles cursaba su último año de secundaria. Esta vivencia sería de lo más horrible y se volvió más incómoda cuando se negaron a entregarle el cuerpo de su madre, lo que ocasionó que su carácter se hiciera duro y un tanto rebelde, y tomara la decisión de abandonar sus estudios un año después, para alistarse a la Marina de los Estados Unidos, en donde con éxito logró pasar las pruebas físicas y psicológicas que les exigen para ser parte de la tripulación de un submarino, el cual permaneció sumergido por más de 2 largos meses. Pese a que Charles Cullen ascendió a este rango de contramaestre de segunda clase, fue objeto de novatadas y humillaciones por parte de sus compañeros. Algunos aseguraban que era imposible no burlarse de él, porque su comportamiento era muy raro. Y para darte un ejemplo, es que tras un año de servicio, su oficial contramaestre lo pilló sentado en la sala de control de los misiles. Vestía con una máscara quirúrgica, guantes y delantal, en lugar de su uniforme oficial. Nunca antes el contramaestre se había sentido tan confundido, pero al verlo decidió que lo mejor era preguntarle, así que lo enfrentó, a lo que Charles Cullen no pudo decir algo. No se sabe si a consecuencia de este comportamiento, la Marina tomó la decisión de reasignar a Cullen a un trabajo de menos responsabilidad, y luego de tener una crisis fue remitido al pabellón de psiquiatría de la Marina. Charles Cullen, luego de estos episodios, fue dado de baja en 1984, y al no querer estar sin un rumbo en su vida, ingresó en la escuela de enfermería de Mountainside, en Montclair, Nueva Jersey, en donde cursó la carrera, y con mucho esfuerzo egresó en 1986, para más tarde solicitar empleo en la unidad de quemados, en el Centro Médico de San Bernabé. Justo en este condado, conoció a Adrienne Baum. Al poco tiempo contrajo matrimonio con ella, y fue padre de Shanna, que nació a finales de ese año. Pero lo que nunca imaginó su esposa es que tendría que vivir con el perturbador comportamiento que tenía Cullen. Se sentía temerosa cada vez que estaba con él, y le era difícil aceptar los abusos hacia sus perros, que dejaban ver que su famosa empatía se había extinguido. Pero volviendo a su primer empleo como enfermero en el Centro Médico de San Bernabé, se volvería el sitio más especial para Charles Cullen, pues aquí llevó a cabo su primer asesinato, el 11 de junio de 1988, en donde administró a un paciente una sobredosis letal de un medicamento intravenoso. Sin embargo, esto era el principio de aquella pesadilla, pues además de su primera víctima,
Mató a otros pacientes de distintos hospitales suministrándole altas dosis de insulina, que lo hacía pasar como una muerte inexplicable. Esto hizo que las autoridades investigaran qué había sucedido, ya que a los familiares no les era suficiente las pruebas dadas por los médicos, así que una vez que descubrieron en 1992 que el causante era Charles Cullen, intentaron detenerlo, pero para entonces el homicida ya había abandonado el centro médico de San Bernabé, y para su suerte había ingresado a otro hospital en Phillipsburg, donde asesinaría a 3 mujeres de la tercera edad con sobredosis del fármaco digoxina. Por cierto, la última de sus víctimas de este hospital llegó a contar a sus familiares que cada noche entraba un enfermero sospechoso, le inyectaba algo, y luego salía con la firme confianza que los pacientes estaban dormidos, solo que los familiares no creyeron en su palabra, y ante esta falta de apoyo la mujer fue asesinada. Pero no creas que Charles Cullen tenía en mente convertirse en un enfermero asesino. En un momento pensó en abandonar el empleo, y así dejar esta horripilante práctica, pero le fue imposible tras recibir la demanda de divorcio, donde además le colocaron una pensión muy alta, que luego de un tiempo le fue imposible pagar, por lo que volvió a sus prácticas y siguió atacando a otras personas, entre ellas a una paciente oncológica de 91 años, quien comunicó a su hijo que Cullen no era su enfermero asignado. Había entrado en su habitación y le inyectó con una aguja un líquido muy denso. No supo qué era, pero lo que sí es conocido es que le ocasionó una muerte dolorosa. Tras esto, el hijo de la mujer exigió que a todos los enfermeros, sin excepción alguna, se les realizara el derecho de mentiras, y te sorprenderás al saber que Charles Cullen pasó con éxito esta prueba. Aunque ya estaban los antecedentes sobre el peligro que representaba Charles Cullen, lo seguían recibiendo en distintos hospitales, en donde, como ya te lo había mencionado, los conseguía sin ningún pero. Consiguió un contrato de 3 años en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, en el Centro Médico de Huntington, en Flemington, y posterior a este, en el Hospital Morriston Memorial, pero lo despidieron al poco tiempo por su bajo rendimiento. Cullen permaneció sin empleo por 6 meses, en los que dejó de abonar los pagos mensuales de manutención, pero su depresión seguía vigente, y volvería a ser ingresado en una institución psiquiátrica durante un corto tiempo, y ya una vez recuperado, continuó con sus crímenes. Consiguió ingresar en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty, en Allentown, Pensilvania, más adelante en el Hospital Easton, que de igual forma estaba en Pensilvania, y en marzo de 1999, Cullen trabajó en la unidad de quemados del Hospital Lehigh Valley de Allentown, donde causó la muerte de un paciente e intentó asesinar a otro. Un mes después, renunció y aceptó un trabajo en la unidad de cardiología del Hospital San Lucas, en Bethlehem, en donde suministraba medicamentos en horas no establecidas, y justo ahí asesinaría al menos a 5 pacientes, y con otros 2 intentó quitarles la vida, pero le fue imposible, ya que su médico estaba al pendiente de ambos, y mucho menos pensaban que era él. Y es que ¿quién podría sospechar de este hombre? Charles Cullen tenía una preparación y pasión por su trabajo, y no solo eso, estaban conscientes que estaba más interesado en quitarse la vida que en acabar con otros. Y como muestra de lo anterior, es que en enero del año 2000, sus vecinos llamaron a los bomberos y a la policía, ya que de la casa de su vecino emanaba un fuerte olor a monóxido de carbono. Una vez que lo rescataron y llevaron al hospital, se enteraron que estaba deprimido, pues ya tenía tiempo que no veía a sus hijas. Y no solo eso, sino que sus deudas económicas ya eran imposibles de pagar, pues ascendían a más de $67,000, y debido a esto se declaró en bancarrota. Era lamentable su vida, expresaban sus compañeros de trabajo, pero lo que le hacía a sus pacientes era más bajo, porque el medicamento que le suministraba era tan potente que algunos morían al instante. Y tal vez te preguntas, ¿cómo es que nadie se dio cuenta del medicamento faltante? Pues es muy sencillo de explicar, y es que lo conseguía con las claves de los médicos, así como de los enfermeros. De esta manera no notaban que se agotaba. Su mentalidad enfermiza se fue agravando, y para ese entonces había sido arrestado por entrar a la casa de su compañera de trabajo, mientras ella y su hija dormían. También llegó a acosarla por teléfono, y a dejar decenas de mensajes donde le hacía ver que la necesitaba en su vida. Algunas personas lo vieron hablar solo, correr detrás de los gatos, y gritar incoherencias sin importar si estaba en un lugar público. Pero ¿quieres saber algo? Y hasta ese momento los directivos de los hospitales sabían perfectamente que muchas autopsias de los pacientes fallecidos presentaban altos niveles de digoxina en sangre, pero no quisieron involucrar a la policía para no alarmar a la población. Pero su modus operandi no duraría para siempre,
ya que quien ayudaría a su captura fue Amy Logren, a quien conoció en septiembre de 2002, luego de entrar a trabajar en cuidados intensivos en el Centro Médico Somerset. De acuerdo con las declaraciones de Amy, lo que delató a Cullen fue su forma de asesinar, pues nunca se habían dado casos de sobredosis en algún hospital. En este lugar atacó 8 veces, y luego de atentar contra la 9ª víctima, que por fortuna sobrevivió, la investigación sobre la extraña muerte de cientos de personas en distintos hospitales, desde 1988 hasta 2003, comenzó a sacar datos valiosos, y entre ellos resaltó que cada hospital al que llegaba sospechaban sobre su ética profesional, pero hacían caso omiso, porque las víctimas en su mayoría estaban como pacientes terminales, y las causas de su muerte podrían haber sido otras. Claro que no se hizo algo inmediatamente, pero conforme la investigación avanzó, se vieron obligados a tomarlo con más seriedad. Y mientras esto sucedía, acabó con la vida de 5 pacientes más, con quienes usó digoxina, insulina y epinefrina. Era complicado que alguien quisiera involucrarse, pero Amy, quien ya tenía más tiempo en esta profesión, contribuyó con la policía para darles pistas sobre su comportamiento, y a su vez las autoridades le entregaron una página impresa, con todas las drogas letales que había solicitado y retirado de los estantes. Amy se dispuso a ayudar a la policía, y se convirtió en una verdadera heroína, pues llegó a grabar las conversaciones que tenía con él, y hasta brindó el historial de fichas de los pacientes fallecidos. Ahí descubrieron algo importante, que Charles Cullen tenía el registro de personas que no estaban a su cargo, y retiraba drogas que no estaban indicadas por los médicos, tomando como ejemplo la muerte del reverendo Florian Gold, quien había muerto inesperadamente mientras se recuperaba de una neumonía. Y es que según su historial, había sufrido un paro cardíaco el 28 de junio de ese año, a eso de las 9:32 de la mañana. Pero lo extraño aquí es que murió apenas 45 minutos después de que un enfermero, que no estaba asignado a ese paciente, entrara y lo inyectara. Pero no fue lo único que se descubrió, y es que nadie había revisado detenidamente algo, que Charles Cullen no había ingresado por primera vez con el reverendo. También lo había hecho con otros pacientes en más de 100 ocasiones, y todos en una sola noche. También se dieron cuenta que los sueros que utilizaba estaban bien alineados en la sala de enfermería, y esto era por una simple razón, que en caso de que Charles no pudiera suministrarlo, cualquier enfermero lo haría, y el resultado sería el mismo. Amy, debido al miedo que le causó esta fuerte noticia, sintió cuando su corazón palpitaba más fuerte, pero no quería que esto se quedara así, por lo que concretó un encuentro con Charles Cullen en un restaurante. Llevó una grabadora oculta, y sin rodeos le expresó: pero lo único que obtuvo de Charles Cullen fue: quiero caer peleando. Su detención se dio luego de su reunión, pero no había una confesión o prueba contundente, así que volvieron a apoyarse en Amy, pues era la única que podía hacerlo declarar, y tras una corta conversación en donde le hizo ver que era perseguida por la policía, por el simple hecho de ser su compañera de piso, Charles Cullen confesó todo. Para el 14 de diciembre de 2003, Charles fue interrogado durante 7 horas, y ahí contaría todo detallando cada aspecto: a quién había asesinado, la forma en cómo lo había hecho, y cuando le preguntaron quién era, él respondió: su víctima más joven había sido Michael Strenko, de 21 años, que murió cuando el enfermero le administró una enorme dosis de norepinefrina. Muchas familias salieron dañadas, entre ellas la de aquel joven, que dicen sentirse abandonadas y con un hueco en el corazón, que ni el tiempo podrá cubrir. El 2 de marzo de 2006, Charles Cullen fue sentenciado a 18 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey, y su juicio tuvo muchos insultos hacia su persona, y para evitar que alguien buscara asesinarlo le colocaron un chaleco antibalas, pues los familiares de las víctimas no dejaban de gritarle: eres un monstruo y una basura. Después del caso del enfermero asesino, las autoridades de salud de 37 estados de los Estados Unidos adoptaron nuevas legislaciones para mejorar el control. Por ello, en 2004, se incrementó la responsabilidad para que los hospitales reportaran cualquier problema, por mínimo que fuera. Asimismo, en 2005 se implementó que los hospitales comunicaran ciertos detalles acerca de sus empleados a la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, y no era para menos este nuevo reglamento, ya que muchas familias vivieron por años aterradas, con la idea de toparse con alguna persona que, al igual que él, mostraran una cara, y por dentro tuvieran una perversa intención hacia ellos. En los juicios pudo probarse que Charles Cullen
actuó en contra de 29 personas. Sin embargo, en distintas entrevistas con la policía, el enfermero asesino insistió que eran más, solo que no recordaba sus nombres. Pero los investigadores difieren un poco y calculan que es responsable de unas 400 muertes, por lo que de ser cierto, sería el asesino en serie más enfermo de la historia. Con 18 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional hasta 2043, Charles Cullen no volverá a vivir jamás en libertad. Nunca explicó las razones del por qué lo hacía, pero de lo que sí estaba seguro y a la vez agradecido, es que de no haber sido por las autoridades, no se habría detenido. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que pasen un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.